En el vivo de hoy empezamos hablando sobre los seres azules que pusieron en el chat de difusión de Instagram que les gustaría que hablemos de ese tema. Y lo vengo acá a regrabar porque la primera parte de todo el audio del vivo no se escucha bien. Así que vamos a hablar de los seres azules y después los dejo con el vivo. Bien, de los seres azules lo que yo compartí fue mi experiencia y lo que se me vino a la mente, porque no sé en definitiva a qué se refieren con seres azules, es como muy general, o si hay algo muy específico que refiere a eso, la verdad no está en mi conocimiento. Entonces lo primero que se me vino a la mente fueron los pleyadianos y los arcturianos. Y las experiencias que tuve fueron muy distintas. Los pleyadianos siempre se me aparecieron en momentos de meditación y en momentos de asistencia hacia otras personas. Y siempre sentí que fue una como que insertaban códigos de luz, como si nos ayudaran a expandir la conciencia, tanto a mí como tal vez a veces a las personas que yo estaba asistiendo. Y siempre fue muy amorosa la interacción, como que me daba la sensación de maternar, ¿no? Como que nos estaban maternando en ese caso. Y con los arcturianos fue distinta la sensación que tuve. No fue como de hostilidad, pero tampoco fue así de maternar, de sentirme cuidada o sostenida o contenida, sino que más bien los tengo en mi conciencia como un service. Las veces que he necesitado un service en algún chakra o energéticamente o algo físico incluso, siempre tuve experiencias con seres arcturianos. Sentí varias veces asistencia en los oídos, en la garganta, en el corazón y la mayoría de las veces fue estando dormida o apenas de dormirme o en sueños directamente, sueños lúcidos, sueños muy vividos en donde también siempre el mismo tipo de experiencias en donde venían a modo service varios de estos seres y yo me veía dentro de una cámara arturiana en donde ellos iban haciendo como un escaneo de, no del cuerpo en sí, sino como del aura o sí, de mi ser energético y eran más como instrumentistas y más técnicos, más tecnológicos, más fríos también en el trato, o sea, nunca sentí interactuar con ellos directamente, sino como yo pedir asistencia y darles el permiso para que lo hagan y venían, hacían su trabajo y se iban. En cambio, los pleyadianos, no, los siento más cálidos, como más del apapacho. Y las veces que aparecieron siempre fueron uno o de a dos. Y siempre sentía los mismos. Que bueno, obviamente, desde mi perspectiva, ¿no? Somos nosotros en otro estado de conciencia, entonces siento que siempre vamos a ver a los mismos seres de cada raza porque son la extensión de nuestra propia identidad, ¿no? Como en otro estado, pero la identidad que venimos a encarnar acá cada uno en su propio avatar. Así que lo que decían como sugerencia para hablar de esto era los seres azules y las activaciones del corazón. No lo limito a las activaciones del corazón porque yo al menos sentí activaciones en varias partes y siento que es eso, es darles el permiso o darte vos el permiso de recibir tu propia asistencia y tu propia sanación desde otros estados de conciencia en donde no podés percibir qué es lo que está pasando. Entonces yo siento mucho que los pleyadianos me asisten cuando necesito ascender en conciencia. Como digo, siempre sentí que me trajeron información, aunque no lo pudiera codificar o no es que me hablaban o me decían algo específico, sino que siempre sentí o visualicé un intercambio de energía o como que insertan códigos sagrados, códigos de luz a través de la coronilla. Y al arcturiano más como
desbloqueos energéticos, limpieza, sanaciones físicas. La última interacción que tuve fue en la base del cerro, acá del Cerro Uritorco en Córdoba, Argentina. Y hubo una secuencia medio extraña, que la cuento en el libro, Encontrá tu Jamaica. Y después de eso me quedé meditando un momento y ahí sentí un mensaje. Ahí sí, esa fue creo que la primera vez que sentí que me hablaban los seres arcturianos. Y sentí que me decían que ya no tenía que preocuparme del cuerpo físico, como que sacara el foco de la preocupación, ¿no? Por enfermedades o por dolores o lo que sea, y use esa energía para realmente ponerla al servicio o que sea otra la preocupación, como seguir expandiendo la conciencia o que vaya más por el lado de la sabiduría. Y en esa visualización vi como si me cambiaran hebras del ADN. Y ahora cada vez que me visualizo después de esa intervención, antes veía las células como blancas, iluminadas de blanco, cada átomo, todo, y ahora los veo azules. Así que eso, la sensación igualmente en los dos casos siempre fue de mucho amor incondicional y de una seguridad increíble de permitir eso, o sea, como, che, está bien que me asistan, sí, está bien, no dudo de que sean desde el amor total. Y así como una referencia te diría que si en algún momento tenés contacto con algunos de estos seres, que prestes mucha atención a cómo te sentís cuando aparecen, cuando los presentís cerca o ahí con vos, y cómo te sentís cuando se van, cómo quedás, en qué estado, ¿no? Porque muchas veces cuando recién iniciamos en explorar el plano astral, nos chocamos con entidades que no son quienes dicen ser. Si nosotros buscamos conectar con pleyadianos, arturianos, puede a veces camuflarse algún ser de bajo astral que no es y aparentar que sí. Por eso es importante que sepas que cuando aparecen sí podés llegar a sentir incertidumbre, pero nunca va a ser un miedo paralizante que te dé como un mal augurio, porque son una vibración tan alta y de un amor mucho más expandido del que vivimos nosotros, que eso lo sentís el amor, en el fondo sentís que algo va a pasar para expandirte y que está bien que te entregues. Si no sentís eso en el fondo, no lo hagas. Y también presta atención a cuando se van, cómo te sentís. Si te sentís con menos energía vital, es muy probable que no hayan sido arturianos o pleyadianos y que haya sido otro ser que justamente se haya alimentado de esa energía vital. Y también puede pasar que tengas dolores físicos o que se haya revuelto algo emocionalmente, alguna tristeza, alguna cosa pendiente para gestionar, porque, bueno, en la asistencia, ya sea de los pleyadianos trayéndote sabiduría o de los arturianos sacándote bloqueos, lo que hacen es eso, vienen a revolver bien profundo para que lo que esté acumulado en el fondo salga. Entonces, es común que se sientan malestares, pero sí es distinto el malestar es distinto el dolor cuando venís cargado con las bolsas del súper y dejás caer las bolsas, entonces te duelen los brazos por la recuperación, digamos, ¿no? A un dolor de que te hayas desgarrado por haber hecho ejercicios de más o con mucho más peso. Es distinto, uno sabes que es el dolor porque algo se lastimó y lo otro es un dolor porque algo se está recuperando ya. Esa sería como
el indicador que se me viene en este momento para que puedas tomar en esos casos en donde sientas algún tipo de malestar o molestia después de alguna interacción con, no solo con seres arturianos o pleyadianos, sino con cualquier ser o con cualquier experiencia que tengas, ya sea en sueños, ya sea en meditaciones. Y en sueños seguramente te haya pasado, que a veces por ahí no te acordás que soñaste, pero te levantás con un cansancio tremendo como si hubieras corrido una maratón, o a veces te acordás de lo que soñaste y te duele el cuerpo como si hubieras hecho eso. Y eso es porque pasa, porque realmente lo hacemos y vivimos en otras dimensiones mientras dormimos. Y sucede exactamente lo mismo. A veces nos cruzamos con seres de luz que nos dan muchísima más expansión y más sabiduría y más amor y nos elevan la frecuencia, entonces nos despertamos con una paz increíble. Y hay veces que soñamos con seres del bajo astral que vienen a alimentarse de nosotros y se aprovechan de esa ignorancia de que no sabemos gestionar nuestra energía mientras dormimos. Entonces, bueno, nos despertamos cansados y con esa falta de energía vital porque sí, nos han chupado la energía. Dentro de la suscripción magia hay videos súper interesantes sobre los sueños. Puedes entrar en tuyocosmico.com para suscribirte. Y acá en podcast también, si pones sueños ahí en el buscador, te van a aparecer algunos audios en donde exploro más esta parte de las experiencias y qué cosas tener en cuenta para poder empezar a gestionar la energía a conciencia dentro de nuestros sueños. Así que bueno, eso es un poco lo que había hablado en la primera parte del vivo. Y ahora te dejo con el resto que está súper interesante. Y acá lo que vas a escuchar que está empezadito es que había hablado sobre la vida después de la muerte. Me habían preguntado mi opinión. Y bueno, ahí como empiezo diciendo, la idea es que cada uno lo pueda experimentar por su cuenta. Mi opinión es que todo es un bucle infinito, que no hay principio ni fin, por lo tanto la muerte no es más que una transición de estado, así como el agua de líquido a gaseoso a sólido, bueno, nosotros también. Nuestra esencia no es el cuerpo físico. El cuerpo físico es el contenedor y bueno, tiene una vida útil y después muta a otro estado. Y como nos es desconocido desde esta dimensión, desde esta conciencia, nos genera miedo, nos genera incertidumbre y nos da esa ilusión de que es el fin y de que todo va a terminar. Desde mi perspectiva no es así, es solamente eso, una transición a otro estado de conciencia en donde no perdemos la conciencia de quiénes somos ahora, sino que, bueno, evolucionamos. De hecho, siento que se nos va a expandir más y vamos a tener mucha más claridad de lo que es toda la experiencia sin tener en cuenta el tiempo, o sea, presente, pasado, futuro. Por eso después empiezo a hablar también un poquito de las vidas pasadas y mi opinión sobre la reencarnación. Así que si te interesan todos esos temas, quédate a escuchar todo el podcast, que lo disfrutes un montón. Me parece que lo más interesante es que se abran a experimentarlo. Es más, pueden intencionar eso, ¿no? Antes de dormirse o haciendo alguna meditación, alguna visualización, pueden intencionar, quiero saber qué hay después de la muerte, quiero saber qué es la muerte, quiero experimentar eso en el sueño, en la meditación, en lo que sea, para justamente no tener que experimentarlo en una situación cotidiana. Lo cierto es eso, que de alguna forma lo vamos a tener que experimentar para que podamos generar una concepción propia de lo que es la muerte, ¿sí? Que desde mi perspectiva personal lo veo como una transición, como una transformación. Esto del cambio de estado, como por ejemplo el agua, que pasa de sólido a gaseoso a líquido. Bueno, nosotros también, todas las cosas también, las situaciones, los trabajos, las casas, o sea, todo, absolutamente todo se transforma y consiste en eso. Hay que ser coherentes con este deseo y esta ambición de querer siempre ser más o tener más o construir algo nuevo, y que el precio a pagar de todo eso es dejar morir lo viejo, dejar de ser quien era, dejar de saber lo que sabía, aprender cosas nuevas, de tener otras perspectivas y destruir también. Así que es muy doloroso, pero sí está bueno que puedan experimentarlo. Así que para mí, les puedo compartir mi visión personal, es que la muerte no existe, es simplemente un concepto que desde lo humano le pusimos al cambio de estado del cuerpo físico, de la materia a la esencia,
que es intangible, ininteligible, y por eso nos queda tan lejos poder entenderlo, pero de nuevo, a través de la meditación, de intencionar en sueños, o bueno, si tienen alguna experiencia ustedes mismos, ¿no? Muy cercana a la muerte, ya sea propia o con algún familiar o alguien del entorno, o también a través de psicodélicos o de cualquier sanación que puedan atravesar, van a experimentarlo por ustedes mismos. Y es, desde mi punto de vista, el clic más importante que pueden atravesar en el camino del despertar, el de darse cuenta que la muerte no existe, porque es lo que de verdad les va a ayudar a sacar su potencial, porque no van a tener miedo a nada. Cuando una persona no le tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a perder nada, no tiene miedo a destruir nada, es imparable. Así que es súper, súper poderoso. Quiero saber cómo saber cuándo es el momento de cortar una relación, o si hay cosas para aprender con mi pareja y es seguir. Estoy con la misma pregunta. Bueno, vamos a desviarnos un poquito y vamos haciendo la transición a las preguntas de desarrollo personal, así que me viene al pelo. Bueno, ¿cómo saber cuándo es el momento de cortar? Ya si te lo estás preguntando, es un gran indicador de que hay cosas que revisar, por lo menos, ¿sí? Y también desde mi experiencia y perspectiva personal, hay que tener bien en claro lo que uno quiere. ¿Qué es lo que vos querés construir sin pensar en esa persona en particular? ¿Qué es lo que vos pretendés de un vínculo de pareja? ¿Qué es ese ideal, digamos, que tenés de un compañero o compañera de vida? ¿Cuáles son tus valores, que son innegociables? ¿Cuáles son tus prioridades? Y poder ponerlos sobre la mesa. Del otro lado está buenísimo, si pueden tener este diálogo, pedirle a la otra persona que haga exactamente lo mismo. Che, no pienses en mí. ¿Qué es lo que vos querés de una pareja? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cómo te gustaría que fuera ese rol? O sea, esa persona que cumpliera ese rol, que tiene que tener sí o sí. ¿Cuáles son tus innegociables? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo más importante para vos? Y desde el poner las cosas sobre la mesa, no queda otra que hacer ese match. Y realmente ser honestos, hablarse con la verdad, decir, bueno, a ver, si yo estoy diciendo que quiero ya una familia, una casa y un perro, y vos me estás diciendo que querés viajar por el mundo y que no querés tener hijos, hay una incompatibilidad de proyectos de vida, de valores y de prioridades que por más amor que sintamos y por más onda que se le ponga, va a llegar a un fin. De hecho, es el spoiler del fin, tener esa información. Por ende, es difícil enfrentarse a eso. Para mí es lo más sano porque evita llevarte sorpresas después y desilusiones. Entonces, ser honesto con uno mismo respecto a lo que uno quiere, ser honesto con el otro respecto a lo que puede dar desde lo que es natural para sí mismo y decir, bueno, a ver, vos querés viajar, no, la verdad yo quiero una familia y es algo que yo no cedo, es innegociable para mí porque es realmente lo que quiero construir en este momento. Así que todo bien, te amo un montón, gracias, hasta acá llegamos y listo. No lo veo yo, Giselle, desde un lugar de aprender. Porque en definitiva, no es que hay cosas que nos enseñan y cosas que no nos enseñan nada. Uno elige aprender. Si vos estás en modo aprendiz todo el tiempo, vas a poder aprender cualquier cosa de cualquier persona, de cualquier situación. Es tu virtud, es tu estado de conciencia. Por lo tanto, si te aferrás o si te aferrás al aprendizaje que ves que tenés con tu pareja, o si buscas algo, che, todavía me queda algo por aprender, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar porque podemos aprender de todo y de todos todo el tiempo. No es como que hay un límite en el aprendizaje. Entonces, con más razón, yo elijo correr eso de cuando me estoy cuestionando un vínculo. No me fijo en qué tengo que aprender o en qué puedo aprender. Me fijo en cómo es ese camino de aprendizaje. Che, ¿por dónde estoy aprendiendo con esta persona? ¿Estoy aprendiendo a la fuerza? ¿Estoy aprendiendo a los golpes? ¿O estoy aprendiendo desde el amor? ¿Me divierto? ¿Lo disfruto? Todo es un desafío. Entonces, ¿este desafío me entusiasma o me hace sufrir? Para mí esa es la pregunta clave.
Y si te está haciendo sufrir, tenés que saber que vas a encontrar otra persona, otros lugares, otras situaciones que te enseñen lo que tenés que aprender, lo que tu alma está buscando como aprendizaje, de una manera más amorosa. Entonces tu trabajo acá no es definir si hay algo pendiente, es definir desde dónde se está brindando esa información. Así que bueno, no sé si eso les aclara en algo, si les sirve. Por mi parte no lo estuve acompañando y me pone un poco mal. Bueno, está bueno que lo veas para revisarte y que lo definas ahora, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es mi proceso? ¿Cuál es el proceso del otro? No tenemos la obligación de acompañarnos. A ver, cada uno tiene sus parámetros para lo que es una pareja, ¿no? En mi parámetro de lo que es una pareja es importante que mi pareja me acompañe y a mí me gusta sentir que puedo acompañar al otro. Lo cierto es que a veces estamos atravesando ciertos procesos internos que no nos permiten acompañar a otra persona. Entonces, hace esa evaluación también. ¿En qué proceso estoy yo? ¿Puedo acompañar y no lo estoy haciendo? Bueno, ¿quiero hacerlo? Genial, me pongo las pilas ahora y acompaño. Y me fijo de qué manera puedo hacerlo. También le pregunto, che, ¿cómo? Porque por ahí a veces tenemos concepciones distintas de las cosas y por ahí vos sentís que no estás acompañando y tal vez tu pareja se sienta acompañada por vos porque necesita ciertas cosas que sí le das y vos no te das cuenta que las estás dando. Entonces, como vos querés que te acompañen, no es siempre lo mismo para el otro. Y está buenísimo que lo puedan hablar y poner en común. Bien, ya los estoy leyendo. A mí me pasa que la paso muy bien con él, solo que hay gestos que está teniendo con otras personas que no me gustan. Bueno, de nuevo, va a los valores, qué es importante para vos y qué es importante para la otra persona y poder entrar en diálogo como para llegar a ciertos acuerdos. Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la fidelidad. Para alguna persona puede ser una infidelidad que su pareja se responda, digamos, a piropos de otras personas o que se haga ver o que reaccione como a modo juego, que se enganche en el juego de seducción con otras personas, por más que no vaya a hacer nada. Porque por ahí esa persona le gusta mucho mostrarse, disfruta de eso, lo toma como un juego y ya está. Bueno, a alguien le puede molestar, a alguien puede no molestarle, para nada. Eso necesitan ponerlo en claro, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es eso que te molesta? ¿Desde dónde? O sea, ¿por qué te molesta? ¿Desde dónde sentís que lo hace tu pareja? Si realmente lo hace para molestarte o si lo hace porque es así y que le puedas expresar que te genera malestar. Y a partir de ahí vas a ver si esa persona está dispuesta a cuidarte más porque tal vez es algo que hace sin darse cuenta y dejar de hacerlo no implica que deje de ser quien es y suma a la relación porque te está teniendo en consideración. Si lo expresas y lo puede dejar de hacer y elige seguir haciéndolo, también te está dando su respuesta. Que, bueno, no tiene el interés o el foco puesto en que eso sea una prioridad. Entonces, de nuevo, todo va a lo mismo. Prioridades de valores. Gracias a ustedes. Me dijo que yo dejé de crecer. Bueno, está bien, a ver, de afuera, incluso las personas con las que convivimos y compartimos la vida diaria, nos van a ver de formas muy distintas a cómo nos vemos nosotros. Y esa es la gracia de que seamos seres individuales, porque si solamente nos podemos ver desde adentro y desde nuestra propia perspectiva, no podríamos crecer, evidentemente. Por eso está bueno tomar el feedback de los demás para reflexionarlo, no para tomarlo como una verdad absoluta y ya empezar a latigarnos y hacer cambios o movernos de donde estamos solo porque el otro nos lo viene a decir. Sino que está bueno que nos preguntemos, yo personalmente, ¿considero que no estoy creciendo? A ver, vos considerás que sí, que me estanqué. Ok, tráeme hechos, dame datos, tiralos sobre la mesa. ¿Qué es en lo que te basás para sacar la conclusión de que dejé de crecer? ¿O qué es en lo que te gustaría que creciera y que ves que no me muevo? Y de nuevo, pongan el foco en
explorarse y en explorar a la otra persona. No se tomen las cosas personal, como que están recibiendo una crítica o que se están como señalando mutuamente para lastimarse. Tómenlo simplemente como eso, una bendición de que el otro se anime a expresar lo que ve de nosotros y también valorar el espacio creado, ¿no? Porque, che, gracias por decirme esto, porque es algo que sé que seguramente es difícil para vos decirlo, para mí es difícil escucharlo, pero si lo estás diciendo es porque te sentís seguro y cómodo en este espacio que creamos, que es para eso, porque ¿de qué te sirve estar rodeado de personas o más que nada, ¿no? Si es tu pareja, si no está el espacio para que se digan las cosas que ven y que piensan y que sienten uno del otro, ¿no? Siempre desde ese lugar, del respeto, del cuidado y del interés genuino de esto, porque el otro crezca, porque el otro evolucione, porque sea ese potencial que vemos y que también hay que entender que no todos estamos dispuestos a hacer enteramente el potencial. De hecho, creo que nadie llega a ser 100% su potencial, que siempre queda algo ahí en esencia como latente para seguir expandiéndose, porque la verdad es que siempre nos da miedo todavía exponernos más a esa luz, a ese gran poder que tenemos, porque cada vez que nos expandimos más, tenemos más responsabilidad justamente de ese poder. Así que me parece muy hermoso que puedan entrar en esa conciencia. Por más potencia que veamos en nosotros y en el otro, eso no significa que se lleve al acto. De paso, todo viene en sincronía maravillosa. Estoy leyendo Aristóteles de la potencia al acto, que habla exactamente de esto, ¿no? Que dice, por ejemplo, un árbol, el árbol que veo a través de mi ventana, es madera y tiene la potencia de ser una mesa, de ser un banquito, de ser un escritorio, de ser cualquier cosa. Pero eso no significa que lo vaya a hacer. Puede ser árbol en toda su existencia y nunca llegar a ser esa potencia. Sin embargo, la potencia siempre va a estar ahí cuando yo mire al árbol y la voy a sentir y la voy a percibir. Así que lo mismo pasa con las personas. Podemos ver un potencial increíble en alguien o incluso en nosotros mismos, pero si no hay una acción que acompañe y que esté alineada a esa potencia, nunca se va a reflejar. Y eso depende 100% de cada uno. Así que por más que empujemos al otro o que el otro nos empuje, si nosotros no queremos avanzar por nosotros mismos, no lo vamos a hacer y está perfecto que así sea, porque es la gracia, ¿no? Que sigamos desde nuestro libre albedrío el camino que queremos y no el que el otro nos marca. Él es muy buena persona conmigo y tiene muy buenos valores conmigo. Lo que me molesta es que por ahí no le pague a un profesional cuando le tiene que pagar o que sea oportunista de mala manera. Bueno, sí, son formas de ser de cada uno, pero de nuevo, ¿qué cosas él está valorando y poniendo en prioridad para tomar esa decisión? O sea, ¿desde dónde está tomando esa decisión y desde dónde vos estarías tomando la decisión contraria? ¿Cuáles serían tus valores y tus prioridades? ¿Qué es lo que más valorás que te hace decir, no, esto, mi acción tiene que ser esta para que sea coherente? Lo que podés hacer es eso, es revisar vos desde dónde crees que accionarías de la manera opuesta y presentárselo, pero con todos esos argumentos como para darle una materia prima con la que trabajar en su propia autorreflexión. Pero es algo que sí tiene que ver con la individualidad del otro y que no podés hacer más que eso, mostrar el potencial de hacerlo distinto. Y ya, no hay otra. Y respetar si elige ponerlo en práctica o no. Bien, sigo por aquí. Heridas de la infancia y repercusión en relaciones. Me parece que viene muy al pelo. Sanar herida de abandono de la infancia. Creer es crear. Bueno, creo que hasta ahí vamos. Bien, con la respuesta que voy a dar creo que englobo todo eso. En la infancia, sí, hoy hay heridas, pero ¿de dónde vienen esas heridas? De cosas que no obtuvimos, que necesitábamos o que deseábamos. Por eso es muy importante también hacer este trabajito interno, en terapia, para detectar cuáles son esas necesidades que tuvimos y no fueron cubiertas, cuáles son esos deseos que tuvimos y no pudimos cumplir.
porque queramos o no, son en nuestro inconsciente el motor que nos lleva a tomar ciertas decisiones, a elegir ciertas personas, incluso a sentir atracción por ciertas personas o circunstancias que en esencia pueden ser peligrosas o que no nos hacen, no hacen a nuestro bienestar. Y sin embargo decís, ¿por qué sigo eligiendo este tipo de personas o este tipo de trabajos? Y es algo que si no hacemos consciente, nos va a seguir manejando. Y por eso se va a seguir presentando con otra ropa, con en otro lugar, en otra fecha, pero siempre van a ser las mismas situaciones. Así que, ¿cómo sanar todas esas heridas? Es entendiendo cómo las estás saciando hoy. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿no? Una herida de atención. No me dieron atención cuando era chica. Bueno, ¿cómo estoy llamando la atención hoy? ¿A través de qué cosas? Y por ahí me puedo dar cuenta que, no sé, soy muy demandante o entrego mucho de mí. Entonces me vuelvo una dadora compulsiva porque es la forma en la que de chica me dieron atención cuando yo daba y solucionaba las cosas a los demás. O me autoexijo mucho porque solamente me daban atención cuando era la chica 10, cuando me iba bien en el colegio, cuando hacía bien la tarea, cuando me vuelvo autosuficiente, pero a un nivel de hiperindependencia, porque también me aplaudían cuando me cocinaba sola, cuando iba a pagar las cuentas al banco, cuando hacía todas cosas que en realidad no tenía que hacer, pero se me valoraba, ¿no? Entonces revisen en las cosas, en los recuerdos o en las sensaciones que tengan de su infancia, cuáles fueron las formas en las que las personas que los criaron los validaban, en las que ustedes sentían amor, en las que se sentían escuchados, en las que sentían tener atención, y vean en su presente cómo seguramente estén repitiendo esas cosas de manera inconsciente. En el momento en el que lo ven, ya se rompe el patrón, ¿sí? Pueden decidir otra forma. Si yo ahora me estoy dando cuenta, estoy entregando un montón de mí, claro, tengo que empezar a poner límites, ya la próxima vez que entregue un montón de mí, no es el patrón inconsciente, es una elección. Pasa que tengo que entrenar a mi cerebro para que priorice otro tipo de valores, para que tome otra decisión. Entonces, es todo como un circuito que conecta todo. O sea, entender la química de nuestro cerebro, entender la neurociencia, cómo funciona en sí el proceso de la creación de creencias y de cómo se sostienen para convertirse en patrones, en hábitos, cómo funciona el inconsciente, cómo funciona el consciente, cómo podemos acceder a esas distintas conciencias para poder traernos información y qué hacer con esa información una vez que la tenemos. Así que de paso los invito a que visiten la página tuyocosmico.com. Apenas entran, hay un video que es como una mini masterclass para que recuerden cómo escucharse y cómo poner en prioridad su propia verdad. Y en un apartado de arriba que dice cursos, hay algunas masterclass gratuitas que pueden ver, que son de amor propio, de intuición y de sexualidad sagrada. Y después están los cursos de pago, que también hay cursos específicos en donde trabajamos mucho en profundidad esto. Hay un curso de amor propio que se enfoca en vínculos, ¿sí? Trabajar el amor propio a través de los vínculos. Y hay un ejercicio ahí que es una hipnosis guiada para sanar las heridas de la infancia, que el ejercicio se llama reparenting. Significa reparentarte, es decir, todo eso que no te pudieron dar tus padres, empezar a dártelo vos a partir de este momento. Es un ejercicio de una inmersión súper profunda en el ser, de un contacto muy hermoso con tu niño, con tu niña, y que te aconsejo muchísimo que lo hagas. Así que si les interesa profundizar en el amor propio y en generar vínculos sanos o trabajar algún vínculo en particular que tengan en este momento en la cabeza como que les está demandando muchísimo, bueno, entren ahí, el curso de amor propio es para ustedes. El 5 de mayo sale tu libro, ¿de qué va a tratar? Ni me hablen. Yo estoy fingiendo demencia con todas las preguntas que me hacen respecto al libro y a las canciones. Primero porque las canciones, o sea, tuve un montón de problemas en el camino y lo dejé en pausa porque me estaba carcomiendo la energía. Entonces dije, cuando me puedo ocupar de resolver todo esto, ya está. La canción me falta grabar la voz.
y, bueno, eso, terminar de producirlo. Que en un momento lo hice y nada, lo tengo que volver a hacer. Y el libro está en corrección. En teoría, mañana, que es 21, me tendrían que devolver de la editorial la corrección ortográfica y gramatical. Así que estoy muy entusiasmada, por no decir ansiosa. Y en cuanto me den eso, yo lo tengo que leer y les tengo que dar el ok o tengo que, bueno, sugerir otro tipo de correcciones. Hay como 2 semanas más de instancia de corrección del texto en sí. Y después viene todo abril el proceso de diseño, el diseño de la tapa, hacer esta movida en las redes para darle difusión. Y en mayo, en teoría, lo tendría yo en mi mano los primeros días de mayo para darle ahí sí el último ok a todo. Tengo que leerlo también, revisar que salga bien la impresión, que esté todo perfecto. Y recién ahí ya se pondría a la venta. Lo buenísimo es que lo van a poder comprar desde el momento cero a través de la página de la editorial y que es a demanda, así que pueden pedir la cantidad que quieran y desde donde sea porque hacen el envío directo desde la editorial, así que eso está buenísimo. Y va a tratar de la expansión de conciencia. Es un rejunte de un montón de textos que fui escribiendo para mí misma, o sea, básicamente son extractos de mi diario de todos estos años, de momentos bisagra, de situaciones que para mí fueron muy importantes, que justamente me trajeron ciertos cambios de perspectiva que después me ayudaron a cambiar la vida. Y muchos de ellos, el libro está separado en 2 partes. La primera parte está ficcionada, digamos, porque son mis flashes místicos. Entonces, los hicimos cuento, como para decir, bueno, el que lo quiere leer como un cuento, que lo lea como un cuento. El que quiera darse cuenta que esto es real, genial, que lo tome como que les estoy contando mis flashes místicos. Y la segunda parte es toda de filosofadas mías respecto a qué es el amor, qué es el sufrimiento, qué es la sanación y bueno, conceptos que a mí me sirvieron muchísimo para entender mejor cómo funciona la vida. Y todos los textos están hechos en distintos estados de conciencia. Hay textos que son muy oscuros, hay textos que son muy luminosos, pero todos son muy profundos e intensos. Así que a quien le guste reflexionar, le va a encantar. Al menos eso espero. Bien, bueno, gracias por preguntar. Y sé que están ahí atentos y atentas, así que les agradezco un montón. Para mí es súper importante. Estoy como poniendo todas mis herramientas a prueba justamente en este momento de tanto entusiasmo y espera también. Así que vamos a ver qué sale. Bien. Bueno, acá también voy a unir algunas, ya que nos metimos un poquito, mencionamos lo oscuro, vamos a hablar un poquito de la sombra. Trabas energéticas repetitivas que no te dejan salir del pozo, integración en el día a día y, ¿qué más? Vivir el presente aquí y ahora sin dejar de lado nuestro propósito álmico más profundo, de saber la teoría y tener las herramientas, pero aún así sentir tan fuerte la caída que no podés aplicar ni los botiquines. Ok, bueno, les cuento. Hay 2 talleres, uno todavía no lo subí a la página porque lo estoy terminando de grabar, y otro que es el taller de abundancia. En esos 2 talleres voy a agregar lo que estuve dando en las clases, que es lo que tengo que grabar. Voy a agregar botiquines. Es un botiquín emocional y un botiquín creativo. Para cuando tenemos bloqueos emocionales o bloqueos creativos. Ahí les comparto algunas herramientas que podemos usar, por lo menos son las que yo uso. No significa que te vayan a servir, pero lo deseo con todo mi corazón. Y por lo menos te da una estructura para que busques tus propias herramientas, ¿no? Para entender cuáles son las partes de nuestro ser que necesitan de esa asistencia. Y después las herramientas vas a ver si te sirven las que comparto ahí, o por lo menos vas a saber cómo explorarte para encontrar las tuyas. Y eso es lo que pasa, ¿no? Este botiquín tiene la función de ser nuestro SOS para volver a alinearnos y entrar en coherencia con nuestra esencia en los momentos en los que
sentimos esas caídas muy profundas, en los momentos en los que sentimos que no nos podemos integrar en el día a día, o estas trabas energéticas que nos hacen caer una y otra vez, ¿no? O no poder salir. Bueno, voy a ir a la base. La base es que el pozo es una ilusión y que todo lo van a poder ver con mucha claridad en el momento en el que asumimos que todo el tiempo están conviviendo en nosotros la versión de luz y la versión de oscuridad, la versión que nos muestra ese potencial y la versión que nos muestra lo que es, lo que hay hoy, la realidad y la espiritualidad, el cielo y la tierra. Bueno, todo eso convive en nosotros como una dualidad constante. Por lo tanto, así como el pozo es una ilusión, también es una ilusión el entusiasmo total, el éxtasis por la vida. Porque eso significa que estamos polarizados. Y es una ilusión estar polarizados cuando en realidad somos en lo dual. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando no podés salir del bucle o cuando sentís que la sombra te está superando y te está comiendo? Lo que pasa es que estás dándole mucho espacio a esa parte oscura. Y la única forma de salir es darle más espacio a la parte luminosa. Así que, dependiendo qué sea lo que te está sosteniendo, reteniendo en esa oscuridad, desde mi perspectiva pueden pasar dos cosas, o sea, pueden ser dos las causas. Primero, hay alguna emoción que no estás procesando, que no te estás permitiendo sentir y por eso te vas a quedar en el pozo hasta que puedas sentir eso, porque ¿cuál es la primera reacción cuando uno se cae en el pozo? Quiere salir, no se queda a ver qué hay en el pozo. Por ahí podés rascar las paredes y encontrás oro y decís, ah, claro, el propósito de caerme en el pozo era que encontrara este oro y después saliera, no que me cayera y salga y ya. Entonces es importantísimo poder ver eso. Toda caída, todo tropiezo tiene un motivo de ser. A veces es eso, que estamos evadiendo alguna emoción o algún pensamiento, alguna preocupación, algún miedo que requiere de nuestra atención. Y por reprimirlo, la realidad nos pega ciertos golpes para que sí o sí nos quedemos en ese pozo hasta que nos enfrentemos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, pregúntense qué es lo que no estoy viendo en este momento, cómo me siento, y si no lo puedo identificar, pedir ayuda, pedir asistencia. También pueden usar ciertas herramientas que, bueno, para mí son súper prácticas, que es la escritura, decir esto, ¿no? Como, ok, yo desde mí me pregunto qué me pasa y no tengo ni idea. Bueno, voy a inventar una historia, voy a escribir una historia sobre un personaje que no le encuentra el sentido a la vida, a ver qué le pasa a este personaje. Y ahí le dejas rienda suelta al inconsciente, porque muchas veces no podemos etiquetar lo que sentimos porque nos juzgamos, porque a veces no nos permitimos sentir lo que sentimos. Decimos, ay, no, me siento angustiada o me siento triste por esto. Ah, pero no me puedo sentir triste por esto, no me puedo angustiar por esto. Sí podés. Entonces, en el momento en el que no te lo permitís, el consciente no te deja entrar al subconsciente para poder tener la información de qué es lo que realmente está pasando. Entonces, no te juzgues, no critiques lo que sea que salga de vos y permití que salga. Y lo otro que puede llegar a ser también una causa de que te sientas ahí en el pozo sin poder salir, o como que nada funciona, es porque es necesario que le des un nuevo sentido a las cosas. A ver, la vida no tiene sentido. El sentido se lo damos nosotros. De hecho, cuando una persona no puede darle sentido a la vida o a ciertas cosas, la pierde, decide dejarla ir. Por lo tanto, es coherente que vivamos esos momentos nihilistas en donde no le encontramos el sentido a la vida, porque no lo tiene. Y no vas a poder salir de ese pozo hasta que también te sientes a escucharte y decir, che, ¿qué sentido le quiero dar a lo que estoy haciendo? Tal vez perdió el total sentido, tal vez ya no resueno con mi trabajo, tal vez este vínculo ya no es lo que quiero, tal vez yo no soy lo que quiero ser. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y quién sí quiero ser? Entonces, desde todo lo que se te presenta como un contraste muy fuerte de situaciones que vivís que no te gustan, que te hacen mal o que no querés,
Tómalo como información, es súper valioso, ese es el oro. Ese es el oro. No tenés que encontrarlo en otro lugar, está ahí. En todas las cosas que no te gustan, en todo lo que te molesta, está la información de lo que sí te gusta y de lo que necesitas hacer para sentirte bien y que nada te moleste. Es simplemente buscar los opuestos. Entonces, enfrentate a ese malestar para poder obtener la información de qué es lo que necesitas conseguir o crearte en tu vida, en tu realidad, para tener el bienestar. Por eso el pozo, estar en el pozo, no es para nada agradable, pero cuando lo ves desde la función que tiene realmente, que es la de enfrentarte a qué es lo que necesita cambiar para vos dejar salir más tu potencial y sentirte mejor y tener una mejor calidad de vida, es una bendición. Y todo es cíclico. Queramos o no, siempre vamos a pasar por esas caídas. Y algunas van a ser más fuertes que otras, y de algunas vamos a sentir que no vamos a salir nunca, porque cada vez que algo en la Matrix nos recuerda a ese tropezón, nos caemos re profundo. Y bueno, ahí entra el acompañamiento terapéutico. Ahí entra que te metas el orgullo abajo de la axila y salgas a pedir ayuda. Y eso lo que va a hacer es permitirte amigarte con la existencia de los pozos y no querer salir apenas te caes en uno. Sí, también te va a dar herramientas para saltarlos, para poder discernir si hay en algún pozo que vale tirarse y entrar, y que sí o sí tenés que entrar porque desde arriba estás viendo el oro que brilla en ese pozo. Como por ejemplo atravesar los duelos, que son cosas que muchas personas evitan y pretenden seguir con su vida como si nada, y todo ese dolor del duelo está generando mucho resentimiento y a la larga va a somatizar de alguna forma en el cuerpo físico. Entonces es un pozo muy oscuro, muy profundo, pero en el que te aseguro que ahí abajo vas a encontrar mucho oro y que amerita que te tires de cabeza. Otro pozo que también para mí lo super vale es el del emprendimiento, el de jugarse por amor, no sé, hay un montón de pozos y cada uno va a saber si vale tirarse o no. Lo importante es que des por hecho que en todos esos pozos en los que caes, quieras o no quieras estar ahí, siempre hay oro. Siempre hay oro. Entonces, si te caíste, no te quejes porque te caíste, no te flageles porque no viste el pozo, no te cuestiones las herramientas que tenés, porque ¿para qué tengo estas herramientas? Igual me caí en el pozo. O ¿cómo hago ahora para salir? No quieras salir de una, amigate con que estás ahí y concéntrate en encontrar el oro, porque ya sabes que está ahí, que hay. Entonces, no importa si tenías ganas o no de caerte, si lo veías venir o no, si tenés herramientas para salir o no. Lo que importa es que la única herramienta que necesitas en ese momento está ahí en el fondo. Entonces vos queriendo salir, lo único que estás haciendo es evitando el aprendizaje, evitando la información, ver la información de qué es lo que tiene que cambiar, y eso va a hacer que apenas salgas te vuelvas a caer en otro, todavía más profundo. Por lo tanto, es muy importante que sean conscientes de que no importa la cantidad de herramientas que tengan, siempre vamos a estar cayendo, porque somos humanos y porque nuestra evolución depende de las veces que nos levantamos y cómo nos levantamos, y de las cosas que construimos. ¿Cómo vamos a construir si no destruimos? ¿Cómo nos vamos a levantar si no nos caemos? ¿De qué tiene sentido que aprendamos cosas y que hagamos 1000 cursos si después no nos pasan cosas en la vida para aplicar esas herramientas? Entonces también tengan en cuenta esto, que como todo es cíclico, cuanto ustedes más herramientas van aprendiendo, más situaciones y experiencias están acumulando en su línea de tiempo para que se presenten y se materialicen en la realidad, para que pongan a prueba esas herramientas y puedan transformar la información y el conocimiento en sabiduría. Así que cuantas más cosas aprenden conscientemente, más situaciones y experiencias desafiantes se están generando ustedes mismos para su futuro. Por eso, estar en este camino del desarrollo personal, dedicar horas de estudio a algo, a lo que sea, sobre todo si es el conocimiento del ser, es de personas muy valientes. Porque todo lo que estamos aprendiendo está creando una experiencia para que lo ponga a prueba.
Y a veces pasa eso, ¿no? Que colapsamos porque tenemos un momento de aprender muchas cosas, integrar mucha información. Y claro, nuestro yo cósmico, que es el que dice, está aprendiendo, no sé, sobre la infidelidad, ¿no? Sobre la fidelidad. Quiere aprender sobre la fidelidad, entonces le voy a poner situaciones que pongan a prueba su fidelidad. Y también que ponga a prueba la fidelidad de las personas que la rodean. Llega un punto en el que dice, che, estás aprendiendo un montón de cosas, no te alcanza la vida para todas las experiencias que te tengo que poner de todo lo que estás aprendiendo. Entonces ahí se genera lo que se denomina infoxicación, que es como una intoxicación, una parálisis por análisis de tanta info que estás consumiendo, y en ese momento tenés que frenar, tenés que dejar de consumir información, tenés que poner atención a lo que está pasando en tu Matrix, porque ya hay un montón de situaciones que ameritan que pongas herramientas en acción, que ya las tenés, y tenés que dejar de sumar herramientas. Tu caja de herramientas está desbordando y no necesitas todas para lo que hay que resolver hoy en tu cotidiano. Entonces, esa es la forma de ir integrándonos en el día a día, ¿no? Que linkeo con esta temática que tiraron, de la integración diaria. Tiene que ver con entender que el equilibrio es dinámico y es dual. No podemos polarizarnos en una cosa o en la otra. Integrarse no significa ser por completo tu mejor versión, significa entender que tu mejor versión convive todo el tiempo con tu peor versión. Y ese es el desafío. Y esa es la integración, que no en todas las situaciones de tu vida cotidiana va a meritar que accione y decida tu mejor versión. A veces las decisiones de lo que consideras tu versión vieja o de esa que todavía tiene cosas por mejorar es la más acertada. Y bueno, por algo conviven, por algo siempre las llevamos con nosotros a donde sea que vayamos. Nuestra sombra viene con nosotros, porque es necesaria, porque a veces tenemos que tomar decisiones que para nosotros serían desde la sombra, pero que en realidad hacen a la luz. Por ejemplo, poner límites, decir que no. Bueno, son cosas que a veces nos hacen sentir mal, nos dan culpa o nos hacen cuestionar si lo que estamos haciendo está bien, pero es darle ahí un poco de espacio a esa parte de sombra, digamos, ¿no? Que es la que se siente egoísta y que te hace priorizarte, y en realidad tiene mucho que ver con el amor propio. Así que los invito a que enfrenten la sombra, se metan en los pozos, entendiendo que siempre hay una información valiosa que nos puede servir para generarnos mayor bienestar. Bien, ¿qué más? Esta es súper interesante. ¿Cómo venderse como artista? El arte es lo más genuino de nuestro ser y aún así seguimos sin darle el valor que realmente tiene. Me parece súper interesante y les quiero transmitir algo que mi yo superior me transmitió a mí como un cachetazo, un flechazo de verdad, y lo voy a hacer de esa manera, ¿no? Y es, dejen de querer vender lo que hacen. A nadie le importa. Empiecen a entender que vendemos todo el tiempo lo que somos. Y queramos o no venderlo, lo estamos vendiendo. Yo me estoy vendiendo solo por mostrarme acá y por estar hablando. Cuando ponemos el foco en vender lo que hacemos, lo que creamos, estamos sacando el foco de la prioridad, que es justamente esto, ¿no? El arte es lo más genuino de nuestro ser, y vos no podés vender tu ser. La forma de venderlo, digamos, es exponiéndolo. Así que no hay otra manera, desde mi perspectiva, para venderse como artista que mostrarse desde el ser. Mostrar quién sos, hacer un arte que represente tu ser. Hay muchas personas que el arte que hacen no representa quiénes son y lo hacen desde pensar qué le va a gustar a la gente o qué vende o cómo puedo ser relevante con esto en el mundo comercial, ¿no? Y ahí es en donde se pierde la esencia. Entonces, cuesta mucho porque queramos o no, hoy estamos en un mundo que es sumamente consumista y en donde si uno tiene más recursos que otro, puede llegar a ser mucho más relevante, incluso en un arte sin alma. Y bueno, es parte del juego. Es eso. Yo prefiero tener un arte con alma que llegue a quien le tenga que llegar y no tener recursos para hacer algo sin alma masivo. Así que ahí va en los valores de cada uno, lo que tomen cada uno como prioridad. Sí tengan la confianza de que si se enfocan a poner esencia en lo que sea que hagan, a largo plazo, si ustedes son constantes en mostrarse y en exponerse, van a ir encontrando la forma de hacerlo rentable
Y esto, la magnitud que tome, va a ser la que tenga que tomar. Llegue a pocas personas, llegue a muchas personas, lo que ustedes aparte, ¿no? Consideren poco o mucho. Y ábranse a recibir lo que sea que mostrarse y exponerse traiga como repercusión. Así que está buenísimo esto de emprender o de ser artista, porque es muy valiente también exponerse, y es entender que eso que creamos, ya sea un negocio, sea una obra de arte, es una extensión no nuestra, como de nuestra identidad en sí, sino de la esencia, de la fuente. Y que nuestro trabajo, como ese canal, digamos, es transmitirlo con la menor distorsión posible. Y no hay forma de que nos demos cuenta qué tanto estamos distorsionando eso que estamos creando si no lo exponemos al feedback y si no nos sentimos tan bien respecto a esa creación. Seguramente les habrá pasado que se vuelven a leer en cosas que escribieron hace 1000 años o vuelven a ver cosas que hicieron hace mucho tiempo y dicen, esto hice era una porquería. O cómo la gente aplaudía esto, o cómo me halagaban esto, y yo lo veo hoy y es un desastre. Bueno, porque fue auténtico. Porque en realidad los aplausos que se reciben o la valoración que se da no es en sí a la evaluación desde lo técnico tal vez, sino desde lo que te hace sentir. Y algo te genera conexión cuando está hecho desde la esencia, cuando está hecho desde lo más honesto que puedo ser hoy en este momento. Entonces se trata de eso también, ¿no? De entender que hay muchas cosas, sobre todo las creaciones artísticas, que no podemos ponerle ni un tiempo, no podemos marcarle el ritmo, sino que nosotros estamos obligados a seguir el ritmo que nos marca la esencia. No podemos decir, bueno, voy a componer 80 canciones en este mes y cada vez que me siento a escribir voy a tener la inspiración. No, porque por ahí te sentás y no te llega, y por ahí estás comprando en el súper y te llega en el medio de la fila para pagar, o mirando latas de arvejas, te llega la inspiración que necesitabas. Y bueno, tenés que estar preparado, tenés que estar predispuesto a eso. Así que es eso, ¿no? Es sacarle la presión, sacarle el juicio, la crítica propia, y corrernos a nosotros también. Correr nuestra identidad de lo que estamos haciendo, confiando en que si nos entregamos a que, si nos predisponemos a que nada de nosotros sea transmitido en lo que estamos creando, va a hacer que se transmita lo más parecido a vos, o sea, lo más esencial de vos. Es como una gran paradoja. Como cuando decís, bueno, tengo que soltar lo que deseo para que se cumpla. Bueno, esto es lo mismo. Tengo que dejar de pretender mostrarme yo como individuo a través de esto que estoy creando y dejar que se muestre la esencia que quiera atravesarme, porque al atravesarme ya está llevándose algo de mí, ya se está empapando de mi identidad. Y eso es lo que pasa, que cuando no lo entendemos y no lo vemos desde ese lugar, tratamos de ponerle más de nosotros a lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta que estamos tapando la esencia. Así que les diría a todos los artistas, a todos los emprendedores, que confíen en lo que se sienten guiados a transmitir, a crear, y de la forma en la que se sienten guiados a mostrarlo y a exponerlo. Que confíen en que lo van a ir puliendo en el camino a medida que se animen a exponerse y a obtener ese feedback, y que es un camino que no tiene fin, es infinito. No significa que porque hayas descubierto una forma de mostrarte te va a funcionar por siempre. Bueno, te está funcionando ahora, genial, aprovechalo. Va a llegar el momento en el que o ya no te funcione o encuentres una forma mejor y lo quieras cambiar. Así que tener esa predisposición para escucharse y correrse uno, correr el ego, correr la identidad y dejar que la esencia sea lo que quiera ser a través de nosotros, es lo que hace que generen una conexión real con los demás, ¿no? Y que esto, que los demás los vean genuinos y que no piensen en un resultado, ¿sí? Como que la única expectativa esté en cómo se sienten. Si se sienten en conexión con lo que están haciendo, si ustedes sienten orgullo por lo que están creando, y sean fieles a eso. Y nada más. Así que bueno, creo que respondí todo lo que pusieron. No sé si hay algo más que quieran hablar o explorar. Regresiones, fue lo único acá que me quedó. Bueno, tengo una visión muy particular de las regresiones. Fueron mi primer amor.
Desde los 14 a los 16 estudié regresiones y los primeros libros que leí fueron de José Luis Cabouli, que es un terapeuta de vidas pasadas. La primera regresión se la hice a una amiga a los 16 años y fue muy gracioso, que sintió de todo y después yo le dije, haceme la voz a mí, y yo no sentí nada porque claro, no, ella no me sabía guiar y no tenía toda la información que yo tenía en la cabeza, y me sentí muy frustrada porque era como, viste, cuando decís, che, loco, yo siempre le saco re buenas fotos a los demás y cuando le digo que me saquen una foto, sale horrible. Una te pido, una. Esto era lo mismo. Era, bueno, che, quiero que alguien me pueda hipnotizar y hacer una regresión y tener esos flashes recopados porque yo los puedo acompañar a los demás y yo no lo puedo tener. Así que fue muy interesante. Y siento que mi perspectiva después cambió cuando hice una regresión finalmente hace unos años para recuperar recuerdos de un trauma y me di cuenta que no era necesario, que por algo el cerebro bloquea esas cosas, ¿no? Entonces me cambió mucho la filosofía desde donde veo el concepto de la regresión. También me cambió la percepción que tengo de la realidad. Yo no creo en las vidas pasadas ahora como tales, por lo tanto no tienen sentido las regresiones. Por otro lado, sí sé que como placebo son muy útiles cuando hay que tratar alguna dolencia crónica para entender, no para entender. El ego necesita entender, la mente necesita una explicación para poder soltar lo que tiene que soltar, que en este caso es la resistencia a la sanación, es un dolor crónico. Entonces, como necesita un motivo, bueno, vamos a dárselo. Y la regresión, desde mi punto de vista, y al igual que las constelaciones o que la biodecodificación, son todos placebos que nos ayudan a encontrar explicaciones lógicas, si se quiere, de alguna forma, algo que tenga sentido para que nuestro ego se sacie y diga, listo, esto viene de una vida pasada, entonces ahora lo suelto. Listo, esto viene de mi tatarabuela, entonces ahora lo suelto. Listo, esto viene porque, no sé, me quebré la pierna porque justo estaba atravesando una sanación del vínculo con, no sé, algo del trabajo y esto representaba la estabilidad, entonces tiene sentido. Listo, ahora me voy a sanar. Esa es mi perspectiva. Esa es mi visión. Amo las regresiones, como les digo, fue mi primer amor de lo que son cosas holísticas. Y tengo esa visión hoy. Siento que es una herramienta y siento que puede ser útil en ciertos momentos y hay que saber discernirlo. ¿Por qué no crees en las vidas pasadas? Porque creo que todo sucede al mismo tiempo. Y creo que todos fuimos todo. Porque todos somos todo ahora. Creo que el presente y el pasado y el futuro forman el presente, pero que no existen de por sí. O sea, el pasado ahora existe porque lo puedo recordar, porque lo puedo traer a la mente, porque en definitiva lo estoy imaginando. Porque, no sé, porque decido poner mi conciencia en algo del pasado. Al igual que el futuro existe cuando en el presente yo elijo mover mi conciencia a algo que yo estoy posicionando en el futuro. Por lo tanto, las vidas pasadas para mí son lo mismo. O sea, ¿de qué te sirve saber si fuiste Cleopatra, si fuiste el emperador Alejandro Magno? O sea, si te sirve para entender y liberar alguna dolencia, alguna traba, algún bloqueo de tu presente, buenísimo. Sí, fuiste Cleopatra, te pasó esto, lo otro, entonces ahora te va a dejar de generar náuseas tal sustancia porque te recuerda el veneno que tomaste. Bueno, buenísimo, qué sé yo. Pero, desde mi percepción, esta es la única existencia en la que somos conscientes. Y yo puedo elegir a dónde mover mi conciencia. Entonces, voy a elegir en coherencia con lo que necesite resolver en este momento. Por eso, siento que es importante entender desde dónde eligen las herramientas, ¿sí? Que no vayan a hacer una regresión porque sí, para ver quién fui en una vida pasada, sino como que realmente se pregunten qué quieren lograr hoy, qué los está trabando
Y si alguien les recomienda hacer una regresión para poder trabajar ese bloqueo, buenísimo, háganlo. Entiendan eso, que es un placebo. Y que, de nuevo, desde mi perspectiva, todos somos todo. Si todos somos fragmentos de la fuente, bueno, la fuente experimentándose a sí misma pasa al mismo tiempo. Como no existe el tiempo, estoy llevándolos a una expansión, ¿no? Como no es que 1940 dejó de existir, que está en el pasado. ¿Quién te dice? Cuando vos soñás, a veces tenés sueños de época. Bueno, tu conciencia en ese momento está en esa época. Está sucediendo, es real. Y eso no es una vida pasada. Eso está pasando ahora, en este momento. Entonces, al momento que vos accedes a la regresión, en realidad para mí es una herramienta para mover la conciencia. Y decís, bueno, a ver, ¿a la conciencia de qué persona, de qué época, de qué tiempo me puedo mover ahora para encontrar una explicación a un dolor o a un bloqueo que tengo en esta persona, en este presente, para por fin poder soltarlo y dejarlo ir? Fin. Espero haber sido clara. Eso mismo dice un libro de Brian Weiss, Muchos cuerpos, una misma alma. Sí. Bueno, yo con él no resueno mucho. Leí Muchas vidas, muchos maestros, pero siento que lo romantiza un montón. Eso, ¿no? Y siento que volvemos a lo mismo. Para mí, todas las cosas, filosofías, conceptos, herramientas que te hagan poner tu fe en algo externo, no te está empoderando. Y esto de llevarte a una vida pasada, como de poner tu conciencia en un ser que no sos vos ahora, te desempodera de cierta forma. A menos que lo uses para empoderarte, como les decía. Bueno, ¿qué información tiene este ser para yo poder potenciarme hoy? ¿Sí? Hay otras herramientas después que desde el desarrollo personal vas encontrando como súper sencillas, que es la escritura automática, la escritura terapéutica, en donde no hace falta que muevas tu conciencia fuera de vos para tener esa información, para tener esa sabiduría, para tener ese acceso al inconsciente. Por eso es que siento que desempodera en cierto punto. Romantizarlo al menos sí, desempodera totalmente. Para vos después de esta vida volvemos, nos reencarnamos. Es que para mí esta vida no termina nunca. ¿Quién te dice que vos hoy te vas a dormir y mañana te despertás, qué sé yo, siendo Madonna y vos creés que fuiste Madonna toda la vida? No hay forma de demostrar eso. De hecho, creo que sucede. ¿Quién te dice que cada día que nos vamos a dormir somos una persona distinta? Ahí no entra ni la reencarnación, ni la muerte, ni la vida, ni el nacimiento en sí. Es una existencia que no acaba nunca, que está en un bucle infinito, en donde vamos moviéndonos cada vez en mayor expansión, digamos. Cada vez somos más las personas que nos movemos a conciencia, a otras conciencias, y que podemos expandir esta información, ¿no? De quiénes somos. Pero sí siento que es eso, que no existe un después de esta vida, porque esta vida es eterna, es infinita, y que no existe la reencarnación, sino que lo que existe es el movimiento de conciencia. Porque el ser al que yo reencarne no es el mismo ser físico en el que estoy ahora. Entonces lo único que está pasando ahí es que estoy moviendo mi conciencia. Ni siquiera pasa por el alma, que sea la misma, esto de muchos cuerpos, la misma alma. Por eso no resueno con él. Porque para mí el alma no tiene nada que ver ahí tampoco. Es la conciencia. La conciencia, decir quién soy. La que se pregunta quién soy es la conciencia. Y el alma tiene que ver con la identidad de la persona. El alma contiene al ego. Entonces, para mí, cada cuerpo tiene su alma. No hay con qué darle. Podemos sí despertar ciertos recuerdos, así como ahora hay una gran ola de niños de 4, 5, 6 años que recuerdan sus vidas pasadas, y es que en realidad tienen una parte de su conciencia todavía en esa experiencia que desde mi perspectiva sigue ocurriendo. Ocurre todo al mismo tiempo en líneas de tiempo paralelas. Por lo tanto, no morimos, no nacemos tampoco, y hay en este momento muchísimas versiones de cada uno de nosotros viviendo experiencias distintas.
Y eso es como podemos percibirlo a través de las ambiciones que se nos presentan o también los miedos. Por ejemplo, si vos estás en una situación de, no sé, pareja súper estable y se te vienen un montón de miedos de que se rompa esa pareja, decís, bueno, tal vez hay motivos reales, vamos a hacer un análisis y vamos a hacer una especie de terapia. Pero si no descubrís nada, tal vez puede ser eso, que una parte de tu conciencia está en una versión tuya que tiene un vínculo horroroso y se trae cierta información y la confunde cuando viene acá esta realidad. Y esos son lo que se consideran los síntomas de los trastornos de personalidad, que no es más que un desequilibrio energético y una falta de conciencia, valga la redundancia, sobre la habilidad de mover la conciencia. Entonces, yo trabajé con personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con déficit de atención, con autismo, y cuando les enseñás este concepto de la conciencia y cuando aprenden a detectar a dónde están y a dónde quieren estar y pueden moverla a voluntad, se equilibran y no requieren de medicación. Todo esto lo enseño en La Brújula, que también está disponible en la página para que accedan a la formación. Es una formación para quien quiera ser terapeuta holístico y hay todo un apartado de trastornos de personalidad porque es súper importante entender cómo funciona desde la energía y qué podemos hacer para equilibrarnos. Y entender eso, que todos tenemos la misma predisposición a desarrollar cualquier trastorno, porque no son trastornos, son desequilibrios energéticos y falta de información, es falta de conciencia de las habilidades que tenemos. Y es súper poderoso poder hacerlo a voluntad. Así que, bueno, eso. Me pareció súper interesante todo lo que hablamos, espero que se haya escuchado bien y si no, bueno, a partir más o menos de un cuartito del vivo ya empecé a grabarlo el audio aparte, así que después lo podrán ver sincronizado en YouTube y en podcast. Así que bueno, les mando un abrazo gigante, gracias por haber estado acá, espero que lo hayan disfrutado un montón y nos vemos dentro de 15 días en el próximo vivo. Y súmense al canal de difusión Abundancia que está ahí en mi perfil, porque ahí siempre un día antes del vivo abro la cajita de preguntas para que elijan los temas de los que quieren que hablemos. Les agradezco muchísimo haber participado y eso, que hayan traído temas tan interesantes. Me encanta.